Un hombre, un ministerio, un joven y una pasión, un espíritu y un destino. ¿De qué estaré hablando? Dirá la gente, ¿no? Bueno, se trata del invitado que va a estar esta noche con nosotros. Y te voy diciendo algunos conceptos, sobre todo en materia económica. Política ortodoxa o heterodoxa. Inflación o deflación. Crecimiento va de la mano del consumo. ¿Qué es lo que pasa hoy en la economía nacional y también acá en Salta? ¿Cómo hicimos para revertir la situación? ¿Cómo llegamos a fin de año? ¿Cómo terminamos estos 2 años que pasaron? ¿Y qué es lo que se viene? Esa es la propuesta de la brújula política para no dormir esta noche, en un instante. Quédate quietito ahí y que juntos nos vamos a orientar. En un instante. Muy bien, señores, ya estamos en brújula política para no dormir. Y como te había anticipado hace solamente un instante, esta noche está conmigo un hombre que sabe de economía, está formado en economía y quiero que lo vamos conociendo juntos porque la idea es que nos empecemos a orientar. Está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Salta, Emiliano Estrada, y vamos a charlar con él. ¿Cómo va, Emiliano? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Un placer de tenerte acá esta noche. Gracias por invitarme. ¿Cómo van tus cosas? Bien, con un año complejo como para todos los argentinos, sumado a la responsabilidad de tener la responsabilidad económica de la provincia, pero contento con las ganas que tiene siempre la juventud, así que eso creo que es un... Vos sabés que la gente se debe preguntar cómo vive un ministro, sobre todo un ministro de Economía. Pero no es lo mismo ser un ministro de Cultura que ser un ministro de Economía. Sobre todo cuando en la Argentina, en Salta, yo diría en todas las provincias, de repente uno está acostumbrado a vivir con la economía. Claro. Es decir, uno, esta mañana por ejemplo veía un canal de televisión, 5 horas contándome el precio del dólar, qué tasas pagan las LELIQ, qué hacemos con la economía, se viene abajo, qué dice el Fondo Monetario. Es una cosa de terror, ¿no? Pero después vamos a avanzar con eso. Quiero que vos me cuentes, ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo? Un día mío es normal, lógicamente, como el de cualquier persona cuando se levanta, desayuno, estoy un rato con mi esposa, y de ahí sí arranca el día anormal, si se quiere, que es cuando uno sale al trabajo. Generalmente todos los días hay problemas nuevos, o sea que sumado a lo que uno planifica... ¿A qué hora arrancas tu día? Yo arranco en la oficina a las 8 de la mañana. ¿Pero a qué hora tu día? Y mi día lo arranco alrededor de las 7 de la mañana, 7 menos cuarto de la mañana. Luego llego a la oficina y estoy de corrido hasta las 8 o 9 de la noche. O sea, no vuelvo a mi casa. O sea que almorzás ahí en el Gran Buró. Adentro de la oficina, sí. Mientras tengo alguna otra reunión, digamos. Entonces... Estamos hablando de más de 14 horas de trabajo. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Eso, lógicamente, en lo que hace a la vida normal de cualquier persona, te quita tiempo familiar, te quita tiempo... ¿Tenés chicos? No, todavía no tengo hijos, entonces eso también es algo que uno puede disponer de más tiempo, pero después de que salgo del trabajo soy una persona sumamente normal. No sé, por darte un caso, los miércoles a la noche me voy a jugar al fútbol con amigos, ayer salí a comer con mis amigos, vuelvo, salgo con mi mujer, hago un asado, etcétera. Porque siempre del día que asumí en el cargo de ministro me puse como objetivo no relegar las cosas de Emiliano Estrada, porque si no Emiliano Estrada se convierte solamente en el ministro Estrada. Entonces la única forma de mantenerte con los pies en la tierra, sabiendo qué es lo que pasa en la calle y sabiendo qué siente la gente común, que no tiene la responsabilidad de estar en un cargo de ministro, es estando con tus amigos, digamos. Si vos te aislás... O sea, no perder tu identidad. Claro, porque si vos te aislás y solo estás con ministros, o solo hablas con el gobernador, o solo hablas de política y demás, terminás encapsulándote en una burbuja que te aleja de la gente, digamos. Y te aleja de vos mismo también. Y te aleja de tus amigos también.
¿Tus amigos son de la política o No. ¿Quiénes son tus amigos, por ejemplo? Mis amigos son del colegio. Ajá. Y algunos que fui conociendo en la vida, digamos, pero te diría que de mi grupo de amigos no hay ninguno de la política y tampoco son amigos recientes, digamos, como desde que estoy en el cargo. Son ¿No se hace amigos antiguos. en la política o sí? Se puede hacer amigos, lo que sucede con la política es que es tan vertiginosa y tan cambiante que no te permite profundizar en relaciones humanas con la gente, ¿no? Eso sí que es interesante, no te permite profundizar en las relaciones humanas. ¿Y a vos te importa profundizar en las relaciones humanas? Yo creo que lo que trasciende al tiempo es, como decía el general, la organización, pero también es lo personal, lo interpersonal. Uno se fija, yo lo veo en el caso puntual del jefe de gabinete, Fernando Yarade, que él fue ministro hasta el 2005, fue ministro de Economía. Luego estuvo muchos años afuera de la política y hoy que vuelve a estar en la política, yo siendo joven y mirando cómo se desarrollan las cosas, veo cómo ha trascendido relaciones de 20 años que se han mantenido por lo personal, digamos, porque el cargo, hoy estás en el cargo, mañana no estás en el cargo, y creo que el quiebre recién lo ves cuando salís del cargo. Los que antes te llamaban, después ya no te llaman más, los que antes te saludaban, hoy capaz mañana no te saludan. La única forma de que eso, cuando suceda eso, no tengas un golpe, digamos, es teniendo claro que hay relaciones que son personales y hay relaciones que son laborales y hay relaciones que son políticas. Son tres tipos de relaciones. Haces ese distingo, ¿no? Sí, sin dudas. Claro. Lo cual no quiere decir que en política no pueda conocer amigos y personas con las que uno pueda tener empatía y amistades. Lo que sí digo es que hay que tener claro cuáles son cada uno de esos roles. ¿Pero sos muy estructurado o no? Yo soy bastante estructurado, sí. Con ¿Y es mi bueno o vida, es malo digamos. ser estructurado? Yo creo que es bueno en su justa medida. Es malo si te toca ser ministro de Economía de un país en crisis porque todas tus estructuras se cambian todo el tiempo, digamos. Claro. Pero bueno, por ejemplo, creo que son equilibrios. Yo soy estructurado, mi mujer es artista, es totalmente lo opuesto, una persona que vive con muchísima más libertad. Y yo soy una persona más estructurada. Creo que para el cargo y para el rol se necesita estructura y orden. ¿Pero vos vivís en función del cargo? No, me dijiste. No, digo para llevar adelante el cargo de ministro de Economía se necesita estructura y orden porque esa es la forma de tener un control medianamente acertado de lo que pasa con la economía, ¿no? ¿Qué edad tenés, Emiliano? Yo tengo 33 años. ¿Y te recibiste a qué edad? Yo me recibí a los 23 y después hice una maestría en gestión económica y financiera de riesgos. Ajá. ¿Dónde lo ambas hiciste? en la UBA, en la Universidad Ajá. de Buenos Aires, y de ahí me volví a vivir a Salta en fines del año 2016. Yo trabajo, o sea, tengo una consultora privada, una consultora de economía, y estaba trabajando de eso, ya me había ¿Cómo cansado. trabaja una consultora de economía? Trabaja con clientes particulares, con empresas, puede trabajar ¿Pero también qué con consulta gobiernos. te hace una empresa? Por ejemplo, te dice, Una empresa- yo estoy posicionado en dólares, me conviene hoy irme a los pesos, aprovechar las LELIC, por ejemplo, que están pagando hoy el 71,02%, Claro, o me tenés- quedo en pesos, o qué hago, dónde invierto, compro acciones. Esa es la... Tenés tres tipos de consultas. Ajá. La de la gente que tiene ahorros y te dice no sé qué hacer con la plata, entonces uno le arma estrategias de inversión. Tenés la de empresas que dicen, che, yo quiero ampliar mi fábrica y quiero poner una nueva planta de producción. Decís que me conviene, no me conviene. Entonces yo desde el 2016 vengo asesorando que, desde el 2015, perdón, el día que asume este presidente, dije, empresas de consumo masivo van seguramente a estar en una situación muy desfavorable porque el modelo que se va a implementar en la economía argentina es de achicamiento del mercado interno y suba de tasas de interés. Y después tenés empresas que dicen, una bodega, dice, bueno, quiero vender la bodega, ¿cuánto vale mi empresa? Necesitan contratar a alguien que objetivamente, por métodos profesionales, le diga cuánto vale
y no basarse en lo que siempre uno que va a vender y dice, no, esto vale porque tiene amor sentimental, porque lo fundó mi abuelo, porque bueno, todo eso queda de lado y se llama... Ese es el valor, pero no el precio. Exactamente. Ahora, ¿cómo llegaste al cargo de ministro? Porque, de acuerdo a lo que vos me estás contando, tenés casi como un referente a Fernando Yarade, ¿no? Que nosotros en Salta lo conocemos mucho. ¿Cómo llegás a ser ministro de Yo empecé a mí me llaman, bueno, Fernando Yarade me llama en el año 2017, creo, para empezar a trabajar con un grupo de economistas en pensar Salta hacia adelante y en pensar algunas propuestas para lo que era resolver el problema económico en la Argentina. ¿Eso para qué? Para acercarle, digamos, una mirada al gobernador Urtubey en su proyección nacional, en su mirada de país. De país, exactamente. Ajá. Sobre la base de eso empezamos a trabajar, fuimos viendo la sinergia que había para el trabajo, tuvimos algunos trabajos desde el sector privado, digamos, él con su consultora, yo con la mía, trabajamos también asociados en algunos proyectos. Con la consultora de Yarade. Exactamente, y con la mía, entonces eso fue generando una buena sinergia de trabajo que hizo que cuando el gobernador Urtubey lo convoca para que se haga cargo de la jefatura de gabinete, proponga que yo me haga cargo de la parte económica, y ahí es como empiezo a trabajar. ¿Vos ya lo conocías a Yarade? Exactamente, sí. ¿De dónde? ¿Jugaba Lo fútbol conozco, no, somos parientes. Ajá. Mi mamá es hermana de su papá. Ah, mirá, o sea, es un parentesco cercano. Somos primos, sí. ¿Y a el gobernador Urtubey lo conocías? No, al gobernador no lo conocía, lo conocí en ese momento en el que me convocan para asumir el cargo y bueno, ahí tuvimos charlas sobre Se ve economía. que el gobernador tiene plena confianza en Yarade, ¿no? Puede decirle, bueno, vos sugerime el nombre del ministro de Economía, que es un cargo clave en cualquier gabinete, sobre todo acá en la Argentina, Sí. y sobre todo acá en Salta, ¿no? Sí, tuvimos algunas charlas con el gobernador sobre economía, sobre qué pensaba yo de la economía, qué veía de la economía, como filtro. ¿Previas al nombramiento? Claro, o como filtro, o sea, Ajá. para que él se sintiera cómodo o no trabajando con alguien que pensara de tal o cual manera. Bueno, evidentemente lo convenció mi mirada de la economía y ahí fue cuando asumí el cargo. ¿Y a vos te convence la mirada que él tiene sobre la provincia? A mí me parece que tiene una mirada interesante desde el punto de vista de desde cómo nos convoca a nosotros, digamos. A mí eso fue lo que más me sorprendió de la mirada que tenía para finalizar su mandato, porque no había ningún incentivo a ordenar las cuentas fiscales de la provincia, Ajá. digo, desde la lógica política, no desde la lógica de si hay que hacer bien o no las cosas, digo, la política, lo hemos visto históricamente en la Argentina, patea la pelota para adelante, digamos. Lo que está haciendo hoy el gobierno nacional es patear la pelota para adelante, no resuelve el problema, decide congelar tarifas ahora, por ejemplo, cuando toda la vida dijo que ese había sido el problema, entonces lo que está haciendo es patear hacia adelante. Cuando a mí me convocan el gobernador para asumir al cargo, nos plantea la idea de que cuando él se fuera de la provincia, como ya no tenía posibilidad de reelección, quería dejar una provincia ordenada. Y eso nos llamó la atención porque decíamos, qué bueno que alguien que se está yendo esté pensando en que el que venga no tenga un problema. ¿Y por qué te pareció bueno eso? ¿Por lo que me estás diciendo o porque en todo caso sos una persona así? Hay una autenticidad y sobre todo una coherencia entre lo que pienso, hago y digo. Claro. ¿Es Sí, eso? yo creo que me pareció bueno por la responsabilidad institucional, digamos, que demostró el gobernador y en lo particular, lógicamente, yo tenía una mirada de la cuestión fiscal, de que había posibilidad de hacer mejor las cosas, y entonces, justamente cuando a mí me llaman, Fernando Yarade me dice, mira, yo voy a asumir la jefatura de gabinete, me parecería bueno que me acompañes en el cargo de ministro de Economía. Yo lo primero que dije fue, wow, hay un país que va a terminar en crisis, porque ya lo teníamos pronosticado en ese momento. La provincia está con déficit fiscal, está complicada en términos del programa de letras que tiene. Dije,
¿Me animo o no? Me animo o no. Pero por otro lado, justamente entre lo que pienso y lo que hago, digo, bueno, pero si yo criticaba que habían algunas cosas que había que modificar y que había que cambiar, y te dicen, bueno, sumate al equipo para que modifiquemos lo que hay que modificar y resolvamos lo que hay que resolver. Pero te dieron libertad, que semáforo verde, para producir esas modificaciones. Sí, totalmente. No, es que si no hubiésemos tenido el acompañamiento político, digamos, del gobernador, y que también lo tuvimos de las cámaras legislativas, tanto oficialistas como opositoras, hubiese sido imposible llegar al superávit fiscal el año pasado. Eso es fundamental, porque si no, o sea, yo si no seguramente me hubiese ido, no habría posibilidad de hacer los cambios, de tener buenos resultados sin hacer los cambios, ¿no? ¿Sos afiliado a algún partido político? Soy afiliado al Partido Justicialista. ¿Desde cuándo? Desde hace varios años. Mi familia, digamos, mi papá y mi familia, tíos, siempre han sido afiliados. Hemos tenido siempre una vinculación muy cercana al Partido Justicialista. Lógicamente yo he estado 14 años en Buenos Aires, con lo cual mi actividad política en Salta no puede ser evaluada por una cuestión de ausencia. Y ahora el 18 de mayo asumo como congresal por la capital en el nuevo congreso, en las nuevas autoridades. O sea, vos sos, si yo te pregunto, ¿sos un peronista, un justicialista por convicción o por tradición familiar? Soy justicialista por una cuestión de convicción de la mirada de la economía. Estoy convencido que la economía tiene que tener presencia del Estado. Soy convencido de que la economía no tiene que estar librada al mercado, porque el mercado no termina resolviendo las cuestiones sociales que los humanos vemos. Digamos, el mercado puede articular precios, pero no puede ordenar precios, pero no articula socialmente. Entonces, esa mirada que tiene el justicialismo de la economía es la que a mí me acerca. ¿Y cuál es la mirada que tiene el justicialismo sobre la economía? La mirada es la mirada de que tiene que ser el Estado el que ordene la economía y diga, no el que intervenga y haga todo. Son dos cosas distintas. Una cosa es intervencionismo, en la que el Estado se pone... ¿Ortodoxo no sos? No, para nada. Porque precisamente la mirada ortodoxa, que es una teoría económica, busca el intervencionismo del Estado. La mirada heterodoxa es la que busca el intervencionismo y la ortodoxa lo que dice es al revés. Retirarse. Heterodoxa busca el intervencionismo. Ahora, en este caso particular estamos hablando del justicialismo. Sí. ¿Es un partido intervencionista? Porque si vos lo analizás a lo largo de toda su vida política, te vas a dar cuenta que lo que quiso es intervenir siempre. Nosotros tuvimos en la Argentina lo que se llamó el dirigismo inflacionario desde hace 70 años. Y los resultados que tenemos hoy son estos. Entonces, por eso a mí me cuesta a veces entender a un economista que es justicialista, ¿no es cierto?, cuando tienen una mirada que ha sido, en algunos casos, complaciente con eso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo como joven, digamos, dentro de esto, soy muy crítico con la dirigencia partidaria porque, digamos, a lo largo de estos 40 años, la verdad que yo tengo una formación doctrinaria, digamos, de haber leído la doctrina, de haber estudiado en profundidad, no simplemente de haber estado afiliado a un partido. Tengo una crítica lógica con la dirigencia que pudo haber estado a la izquierda o a la derecha sin ponerse colorado. Entonces uno dice, la doctrina, o sea, la mirada de la economía justicialista es la que implementó Menem en los 90, para nada, no tiene nada de justicialista. ¿Qué era Menem? ¿Era un liberal? Era un liberal ortodoxo que planteaba privatizaciones del Estado y el retiro del Estado dentro de la actividad económica. Quiero que, a ver, para nosotros en definitiva hemos avanzado a lo que yo quería dejar para la mitad del reportaje. Pero ya que estamos haciendo anclaje en eso, hay mucha gente que escucha a los economistas que hoy desfilan por los programas de televisión como vedettes, dicen ortodoxo, heterodoxo. Yo quiero que le expliquemos a la gente qué significan esos, que por ahí se da como conceptos que todo el mundo los conoce y no es tan así. Lo mismo pasa con el riesgo país. Sí. Dicen, tenemos 1000 puntos básicos de riesgo país, que no estamos cayendo a la vez, pero nadie sabe en realidad qué significa el riesgo país. En este caso, entre ortodoxos y heterodoxos, el planteo por ahí viene
la forma en que se mira la economía. Uno lo mira como una ciencia social y el otro tal vez como una ciencia exacta. ¿Cómo lo miras vos y en qué corriente te enrolás? Definime cómo se piensa en economía estos dos términos. Por empezar, la primera definición que hay que dar de heterodoxos y ortodoxos es que son dos fanatismos. Si vos me decís, bueno, ¿yo qué soy? Yo soy pragmático. Creo que hay un montón de cosas de la ortodoxia que están bien, hay un montón de cosas de la heterodoxia que están bien y que hay que rescatarlas. Hay cosas que funcionan de la ortodoxia en determinados momentos y en otros no funcionan, y lo mismo pasa con la heterodoxia. Lo que pasa en la Argentina es que, ahora explico qué es cada una de las corrientes, pero lo que sucede en la Argentina es que tanto una como la otra se fanatizan y van siempre con el mismo manual, digamos, el mismo recetario en cualquier condición. Yo siempre digo, vos sos buen asador. Si vos haces asado a la intemperie, no es lo mismo si hay viento que si no hay viento, digamos. Entonces tu recetario cambia. Si el mundo se está cerrando como se está cerrando hoy, que todo el mundo es proteccionista, que tenés a Trump cerrando las fronteras, el Brexit en Europa, vos no podés hacer lo que hace Macri de salir al mundo a decir yo me abro porque te pasa lo que te está pasando. ¿Qué dice la ortodoxia? La ortodoxia plantea que el Estado no tiene que intervenir en nada de la economía, que se tiene que retirar y que las fuerzas del mercado, así le llama la teoría, articulan todo solamente. Y cuando no hay algo, vos decís, bueno, pará, pero ¿cómo que articula todo si acá estamos viendo que esto sale mal, que esto sale mal, que esto... ¿Quién va a ir a llevar salud a Nazareno si no es el Estado, por ejemplo? La teoría ortodoxa te dice, no, el mercado solo va a hacer que algún privado aparezca y ponga una clínica en Nazareno o en Iruya. No, porque no es rentable y el privado lo que busca es rentabilidad. Exactamente. Entonces, ante esas fallas de mercado, ¿qué dice el justicialismo? Tiene que haber un Estado presente tapando esas fallas de mercado. Y entonces la ortodoxia plantea, e incluso en la teoría económica, en los manuales, cuando uno estudia en la universidad, es muy gracioso porque cuando dicen qué es lo que soluciona esas cosas que no tienen explicación, como esto de poner una clínica en Nazareno, hablan de la mano invisible. Es una cosa graciosa porque es tan irracional que no se entiende cómo se enseña en la universidad una cosa de esa magnitud. Por el otro lado, la heterodoxia tiene dos versiones. Tiene una heterodoxia que es más pragmática, si se quiere, que dice, no, bueno, yo estoy de acuerdo en que no tiene que haber déficit fiscal. Ahora, si entramos en una guerra mundial y nuestro pueblo entra a pasar hambre, bueno, pasemos a tener déficit fiscal porque es temporal y después lo acomodamos. Ahora, tenés otra heterodoxia que es otra vez la fanática, que dice, bueno, hay que producir vasos, que lo produzca el Estado. Hay que producir mesas, que lo produzca el Estado. Y eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque siempre en la producción de bienes y mercancía va a ser más eficiente el privado. Lo que hay que hacer, el Estado tiene que estar ahí donde el privado no va a estar nunca, como es una clínica en Nazareno, porque no es rentable. O sea, casi es una posición ecléctica la tuya. Lo mejor del ortodoxo y lo mejor del heterodoxo aplicado a un caso concreto para hacer un traje a medida. Exactamente. ¿No? Entonces, así lo podríamos definir. Exactamente. Claro. Yo creo que lo principal que tiene que tener un economista es el diagnóstico, es decir, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la Argentina, qué está pasando en Salta. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto del 2018, fue a fines del 2017. Y me acuerdo que yo arranqué hablando de cómo se estaba moviendo el patrón de consumo en China. Y todos me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, arrancamos para ver el patrón de consumo de China, nos explicaba que si los chinos están pasando a comer de arroz, pasan a comer, lo digo en simple para que se entienda, proteína animal, significa que van a consumir más cerdo. Si consumen más cerdo, van a demandar todavía más soja. Bueno, todo eso daba una explicación de cómo iba a estar el precio de la soja, con lo cual sabíamos cómo iba a estar las retenciones, que en ese momento estaban todavía, y los recursos para la provincia. Bueno, todo eso nos iba dando certezas y ahí decíamos, no podemos seguir con este programa financiero que teníamos en ese momento porque las tasas de interés van a subir mucho. Bueno, damos toda la explicación. Lo que digo es, lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico. Esto sucede, es lo mismo, digamos, vos sos periodista, si vos antes de informar no haces un buen diagnóstico de la realidad, seguramente vas a tener... Una terapia mala. Una terapia mala. Lo mismo pasa con un médico, con cualquiera. Entonces,
¿Qué es lo que yo vi del principio de este mandato, de este gobierno nacional? Es que el diagnóstico siempre fue errado. Entonces, lógicamente, lo que seguía, no importa si era ortodoxia o heterodoxia, iba a salir mal. Llegaste con 33 años, nada menos que a un Ministerio de Economía de una provincia donde, como decíamos antes, hoy el argentino tiene que dormir pensando en el precio del dólar, qué va a pasar con el interés, si puede crecer su economía, si tiene una pyme, si da empleo. Es una cuestión sumamente complicada. Y de repente hay un peso que debe ser mortal, porque a veces uno no se imagina también en los zapatos de un funcionario, ¿no?, que tiene que solucionar los problemas de la gente. Ahora vos me decías, yo tuve posibilidad y libertad de acción para integrarme a un equipo de trabajo y poder producir los cambios. ¿Se han hecho muchos cambios en este tiempo desde que vos sos ministro? Sí, se hicieron muchos cambios. ¿Eran necesarios los cambios? Eran necesarios. Bueno, a ver, a las pruebas me remito, digamos, la provincia venía de 4 años de déficit fiscal, necesitaba hacer cambios para que, primero, no siguiéramos con el déficit fiscal y segundo, no tenga complicaciones de pagos de sueldos y demás, porque lo que tiene que entender la gente en épocas de crisis es, porque ahora empieza todo el mundo a decir, bueno, que el Estado de esto, que el Estado de aquello, que el Estado de aquello, tiene que saber que eso de algún lado sale esa plata. Las provincias no tenemos capacidad de tomar deuda como hace el gobierno nacional o de emitir billetes para pagar esos gastos. ¿Qué es lo que crea inflación, entre otras cosas? Es lo que crea inflación. Entonces, cuando nosotros nos dicen, bueno, queremos que se congele, por ejemplo, el boleto del colectivo. Si nosotros tenemos que sube el precio de la nafta, que sube obviamente el sueldo de los choferes por la cuestión salarial de la paritaria, y estamos en un punto en el que lo que ingresa lo gastamos. ¿De dónde sacamos la plata que nos está faltando? Bueno, pero ahí en el medio de eso, que es el razonamiento que vos querés llevar, está la política. El que hace mala política. Pues dice, no, yo quiero que lo congelen, porque los sueldos no subieron más del 38%. Entonces, la gente no puede pagar ese boleto de transporte. Pero sin embargo, ¿cómo hacemos para que el transporte funcione si tenemos esos ítems que vos acabas de señalar, que se tienen que pagar, la plata tiene que salir, y a eso le tenemos que sumar las gratuidades que tenemos en Salta, los jubilados, los escolares, estudiantes y demás, que suben sin pagar un centavo. Exacto. Ahora, mal llamadas gratuidades, porque de alguna plata, esa plata tiene que salir de algún lugar. Es decir, la está pagando inclusive el que no sube a un colectivo, o sea, todos. Sí, a ver, hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con mirar, digamos, en eso son muy astutos los economistas. Generalmente nosotros ponemos una foto y hacemos un recorte donde conviene el número. Generalmente, para no equivocarse, hay que ver la película. Si uno mira la película de Salta en los últimos 5 años, por ejemplo, se va a dar con un incremento de sueldos de el orden del 37,5, 38 este año, 22,5 el año anterior y así, y va a ver que hay más de un 100% de aumento en 4 años, lógicamente, ¿no? Ahora, cuando uno mira qué pasó con el boleto del colectivo, puntualmente en ese tiempo, el boleto del colectivo no se movió muy por debajo de lo que era el incremento de sueldos. Entonces, eso, lógicamente, empieza a generar complicaciones hacia adelante. Te doy un ejemplo para que todos lo entiendan y vean cómo nos afecta a todos. El IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, durante mucho tiempo tuvo las cuotas que se paga para cuando uno adquiere una casa del IPB, paga cuotas, ¿no? Bueno, habían cuotas que nunca se habían actualizado por la inflación, por lo que fuera. Cuando tu sueldo, tus ingresos, todo se había venido actualizando, el IPB tiene cuotas de 60 pesos. Hay gente que paga una cuota de 60 pesos por una casa. Entonces, ¿por qué yo como ministro de Economía, ¿por qué yo como ministro de Economía, ¿cómo no vas a hacer eso? ¿Por qué yo como ministro de Economía digo, aumentemos y reajustemos eso? Porque el que nos está mirando del otro lado, que todavía está esperando que el IPB le dé una casa, la casa del que nos está escuchando se tenía que construir con el fondo de recupero del que se ya
tiene una casa. ¿Qué es la retroalimentación del sistema? Exactamente, porque es un fondo solidario. Claro. Entonces, cuando uno plantea esas medidas, generalmente se pone el grito en el cielo de muchas personas que dicen, no, ¿cómo nos van a subir? Que no sé qué. Bueno, lo que pasa es que el sistema tiene que seguir funcionando, porque vos ya tenés la casa. No, ahora hay pero que lo ir que por pasa el es que otro. ha habido siempre una mentira de por medio. La gente cree, y eso es importante que nos demos cuenta todos, no hay nada gratis y hay que poner esfuerzo, trabajo, voluntad, orden y disciplina en lo que cada uno tiene que administrar en su casa. Es decir, antes, no sé, las casas se compraban a 30 años, ¿no? Toda una vida pagando la casa y después vos tenías la escritura de tu casa, era tuya, pero la pagaste con tu esfuerzo. En cambio ahora, la situación ha cambiado. Nosotros queremos la casa ya y hay un déficit habitacional en Salta. Urtubey dice que es el que ha construido la mayor cantidad de casas en la historia, 21.000 y pico casas que se entregaron en este periodo. Así que lo que creo es que hay ese bache en el medio, esa gran contradicción. Quiero la casa, pero no me esfuerzo. Quiero la casa, pero la quiero gratis. Quiero la casa, pero prefiero pagar el celular antes que pagar la cuota de la casa. O sea, esto es una historia. Y lo mismo pasa tal vez con el tema del boleto. Por ahí uno dice estas cosas y no suenan muy simpáticas, pero sin embargo hay que decirlas porque la idea es esto. A ver, ¿me captan? ¿Está durmiendo el camarógrafo? Ahí. Bueno. Esto es una brújula, ¿no? Es como el programa. Hay que orientarse siempre hacia la verdad. Es esa la historia. Por eso lo pusimos en este programa, La Brújula. Bueno, estamos charlando con Emiliano Estrada, me encanta la charla, hemos visto algunas cosas personales de él, pero vamos a seguir ahondando para que entre él, yo y vos entendamos un poco más esta realidad y tengamos un rumbo, que es lo que nos importa. La pausa y vuelvo. Muy bien, señores, estamos de vuelta acá en Brújula. El ministro de Economía de la provincia de Salta, Emiliano Estrada, está charlando acá en la noche. A ver si nos podemos orientar juntos. ¿Te gusta la política? Sí, me gusta. Me gusta más que nada desde la parte ejecutiva, digamos. Porque siempre está la dualidad entre los técnicos y los políticos. Sí. Le quieren asignar siempre el rol de técnico al economista, pero también puede ser un economista político, ¿no? Sí, a ver, la realidad de la gente se cambia con gestión, no se cambia con otra cosa más que con gestión. Ahora, esa gestión necesita contacto con los problemas de la gente. Ahí es donde necesitas una cuota de política y de sensibilidad social, digamos. Por eso es que es bueno que los funcionarios estén en la calle, que vayan al interior, que recorran y que sepan cuáles son realmente los problemas, porque hay un montón de cosas que es como cualquier cosa. Yo te digo, no sabes qué bien que se come en tal lugar, y hasta que vos no vas y ves cómo se come, te podés imaginar, pero capaz que no va a ser la experiencia que yo viví yendo a ese lugar. Lo mismo sucede con los problemas de la gente. Entonces yo creo que no hay que desmerecer ni a uno ni al otro, pero sí realzo que la realidad de la gente se cambia con gestión, no se cambia con otra cosa. Ahí quiero llegar. Ahora lleguemos a la realidad de la gente. Esa gente que de repente se levanta muy temprano a la mañana y tiene que trabajar y quiere llegar a fin de mes. Y hay otros que no encuentran el trabajo, por más que lo busquen. Hay muchos que no lo buscan. Es más fácil pedirle al Estado que te dé chapas, cartones, bolsones. Pero hay otra gente que sí tiene muy buena voluntad, tiene ganas de hacer uso de su libertad para ser dueño de su propio destino. Esa gente se llama emprendedora. Hace mucho tiempo un hombre imaginó lo que son los microcréditos, por ejemplo. Es decir, ¿cómo puedo empezar para ser dueño de mi destino, dueño de mi microempresa? ¿Cómo puedo crear? La empresa no es solamente una empresa que tenga 500 empleados, puede ser un kiosco, pero si vos lo manejás con criterio empresarial, es una empresa. Me dijeron que vos estás trabajando con el tema de los microcréditos. ¿Qué significa eso? ¿Estás inspirado en Yunus?
Sí, esa es exactamente la metodología inventada por Yunus. Nosotros el año pasado creamos desde el Ministerio de Economía un programa de finanzas inclusivas. ¿Qué significa esto? Trabajamos con la gente que no tiene acceso al crédito bancario en el sistema formal, ya sea porque no tiene garantías, porque no tiene un recibo de sueldo, lo que sea. Y trabajamos en un sistema que se llama bancas comunales, que es un sistema solidario, en el cual uno le da un crédito a un grupo de personas y ese grupo de personas sabe administrar su propio crédito, hace la gestión de cobranzas y son todos emprendedores. ¿Qué hacemos con esto? Potenciamos los oficios, el trabajo, todo lo que sepa hacer la gente y generalmente te diría que en un 90% son mujeres. Acá tenemos en Salta casi 8.000 emprendedoras, que son todas mujeres, que trabajamos con fundaciones y que tiene una cuestión muy fuerte que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad. La mujer, todos sabemos que en muchos casos es el pilar de la familia, es el pilar de la casa. Y en estos momentos que está viviendo la Argentina, lo vimos en el 2001, la mujer es la que está más fuerte, es la que queda de pie y es la que lleva adelante a toda la familia. Cuando uno mira escenas del 2001 en la que el padre quedaba sin trabajo y entraba en depresión, se quedaba resignado, era la mujer la que salía a combatirle a la crisis. Entonces, para nosotros tiene un adicional, digamos, un plus que el 90% de las emprendedoras sean mujeres, porque además trabajamos la violencia de género. No es porque ustedes hayan seleccionado mujeres, sino porque la realidad es esa. Exactamente. ¿Cómo se llama el plan? Me encanta. Finanzas inclusivas se llama el programa de microcrédito. Bueno, esas son las cosas, por ejemplo, valiosas que tiene que hacer el Estado. Mira, ayer estuvimos con el jefe de gabinete, justamente con un grupo de unos 100 emprendedores en la zona norte de la ciudad. Y vos sabés que cada vez que le contaban los emprendedores a Yara de qué trabajaban, qué hacían, un caso le planteaban un carpintero que necesitaba una máquina cepilladora. Y le decía, pero yo la quiero pagar, yo no quiero que me regalen nada. Dice, yo quiero un crédito para esto. Otra persona que necesitaba, no me acuerdo, mercadería, sí, materia prima. Y también, pero yo quiero hacerlo y yo quiero devolver, no quiero que me regalen nada. Cuando uno trabaja bien la política pública, la gente está lleno de gente que quiere salir adelante, está lleno de gente que quiere trabajar y está en nosotros también ayudar a esa gente a que pueda potenciar. Mira, yo me acuerdo en el 2015... Pero es que esa es la visión que tiene que tener hoy el funcionario público, que tiene la posibilidad y la capacidad de crear estos cambios. Si vemos gente que de repente ha quedado fuera del sistema, por lo que decíamos recién, qué bueno que sea el Estado el que ahí esté presente. Ahí no va a venir un privado, pero sí va a estar el Estado. Es lo que decíamos hace un momento. Entonces, se va a potenciar a esa persona, va a dejar de ser un desocupado, va a poder concretar un sueño probablemente y va a ser el dueño de su propio microemprendimiento. Exactamente. ¿Ah? Porque además, ¿sabes qué pasa? El Estado de una buena vez por todas se tiene que hacer cargo de los problemas que también genera. ¿Por qué esa persona no puede acceder a un crédito? ¿Por qué la mayoría de los que está escuchándonos hoy o viéndonos no puede acceder a un crédito? Porque las tasas están en el 90%. ¿Y quién llevó las tasas al 90%? El Banco Central. O sea que es el Estado el que generó este caos. Entonces yo desde el Estado después voy a culpar al tipo que no accede al crédito. A ver, yo no sé si estoy en brújula, porque ahora sí que estoy desorientado. Es la primera vez que yo escucho a un ministro de Economía que dice el Estado genera problemas. Sí, el Estado tiene que hacerse cargo de las cosas que no hace bien. Por ejemplo, el caso ahora de lo que se paga como tasa. Ahora, esa convicción íntima que vos estés diciendo, el Estado generó el problema y como tal tiene que hacerse cargo, vuelvo a decir, no lo encontré en un ministro de Economía. ¿Cómo nace esa convicción de lo que hace mal realmente el Estado? ¿Hay la posibilidad de cambiar eso, de modificarlo, a pesar que no se maneja acá la macroeconomía? Bueno, desde acá es muy difícil. Tenés estas herramientas, digamos, que van haciendo un paliativo, amortiguando un poco la crisis que genera el gobierno nacional. Pero vos sabés que hay una cuestión que yo la vi mucho en la clase media. Me acuerdo en el 2015, 2016, hablar con amigos, empresarios, pymes,
que decían, a mí no me importa quién gane, si total, yo todos los días me tengo que levantar a las 7 de la mañana a trabajar. Hay un discurso muy bueno de Obama, en el que él le plantea a los empresarios y a la sociedad cuando él era presidente en Estados Unidos, le dice, no crean que ustedes se desarrollan por sí mismos. El Estado tiene la capacidad enorme de entorpecer su desarrollo, como también de potenciarlo. Si yo no te hago autopistas, vos podés ser el mejor productor de soja, pero no vas a tener cómo sacar la producción. Ahora, si yo te hago autopistas, vos sos el mejor productor, pero yo te estoy ayudando y te estoy bajando los costos. Hay que entender que el Estado determina la vida de todos nosotros, para bien o para mal. Seguro, claro. ¿Y yo qué creo del Estado? Para mí el Estado tiene que ser como un árbitro de fútbol. ¿Qué hace el árbitro en un partido? Dirige. Dice, va por acá, va por allá. Y hace cumplir las reglas. Hace cumplir las reglas. ¿Y qué ves vos cuando el árbitro es bueno? Pasa desapercibido. Desapercibido. Totalmente. Bueno, lo que pasa en los grandes países del mundo. Nadie si sabe vos quién es estás el todo ministro el de tiempo Economía. quejándote contra el Estado es porque nosotros algo estamos haciendo mal. Si vos para abrir una fiambrería acá al frente estás 3 meses para que te den la habilitación, es porque el Estado está haciendo las cosas mal. El Estado tiene que ser un facilitador. Y en ese facilitador tiene que potenciar las cosas que están bien, y la gente, hoy hay mucha gente que la está pasando mal, que quiere salir adelante, que tiene ganas de trabajar, que le quiere mostrar a sus hijos que con trabajo se puede salir adelante, y entonces sería una falta de respeto y una desidia si el Estado no desarrolla estas herramientas. Vos sabés que me encanta lo que está diciendo de que el Estado tiene que ser un facilitador, cuando tradicionalmente nosotros hemos visto en el Estado un enemigo, porque es el gran obstaculizador de todo el proyecto que pueda tener cualquiera de nosotros, para habilitar un comercio, para traer una inversión de afuera. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina si vos, por ejemplo, tenés una carga impositiva fenomenal? Si además hay corrupción en el medio, si te cambian las reglas del juego, si no hay transparencia, si no hay justicia, si hay impunidad, es muy difícil, ¿no? Estoy diciendo muchas cosas. Totalmente. Yo creo que ahí, por eso vuelvo a qué postura tengo yo de la economía. Yo creo que el Estado tiene que ser el articulador que diga esto va para acá, va para allá, y controlar. Punto. Mira, te doy un ejemplo de lo que estamos pensando ahora, hoy. No quiero irme de esto, podemos avanzar con eso enseguida, pero hay una cosa que me interesa mucho que va tal vez concatenado a esto que decíamos de los microemprendimientos. Salta tenía hace muchos años un banco de préstamos y asistencia social, que era un banco pignoraticio, que por ahí cumplía una finalidad social, por ahí no estaba tan bien gestionado de lo mejor, pero esto que se ve ahora de los microemprendimientos y demás, ¿podría caber en algún momento restablecer ese banco tal vez con otra mirada para hacer una cobertura social, precisamente para el tema de los microemprendimientos, para que haya proyectos de prefactibilidad que puedan ser analizados por el banco y dinamizar a un montón de gente que por ahí tiene ganas de emprender algo y no puede hacerlo? Sí, nosotros tenemos la idea de poder en el mediano plazo constituir este programa de finanzas inclusivas en un banco social de Salta. Un banco social, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mira, te doy un ejemplo para que veas lo que es cuando las cosas se hacen con administración y gestión. La mora de la cartera de crédito que tiene este programa no supera el 3%. Es decir, estamos en los niveles de cualquier banco privado. Es decir, la gente devuelve la plata, es decir, no hay falta de pagos. ¿Qué es lo que se da en los microcréditos de Yunus también? Exactamente. La gente más pobre es la que más paga. Exactamente. Tiene mejor cumplimiento, a eso me refiero. Exactamente. Por eso queremos pensar en un banco social de Salta para poder financiar a los microcréditos. Y bueno, eso creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Salta, generar puestos de trabajo en el sector privado, generar capacidad productiva en el sector privado. Salta es enormemente diversa, tenemos un montón de cosas para desarrollar en el norte, en el sur, en el turismo, en la minería. Mira, hoy justamente ayer el jefe de gabinete se juntó con el gobernador, me comunicó que iban a avanzar, se está por avanzar en un proyecto de ley en el que planteamos lo siguiente: por constitución, ¿de quién son los recursos? De las provincias. Es decir, la minería es de los salteños, no es de la Argentina, es de los salteños. Lo que estamos planteando es, ahora Salta va a tener un potencial minero enorme. Vamos a plantear que
las mineras que vengan a extraer los recursos de la provincia de Salta son bienvenidas, pero vamos a plantear que un porcentaje importante de la mano de obra que contraten las mineras tienen que ser salteños, y cuando las mineras contraten proveedores de servicios, una minería que se pone en la puna contrata catering, contrata grupos electrógenos, constructoras, una diversidad de servicios. Tiene que contratar servicios salteños. ¿Por qué? Porque los recursos son de los salteños, el trabajo tiene que ser de los salteños, y la generación de riqueza de la minería, el derrame que tiene hacia los servicios y hacia los proveedores, tiene que ser para los salteños. Así que digo, hay que pensar hacia adelante, creo que ese es el gran Aplaudo desafío. la medida, pero yo voy un poco más allá inclusive. Porque no nos podemos quedar con que la minera viene, invierte, da trabajo, mano de obra, me consume el catering. Quiero que las baterías de litio las haga acá. Por ejemplo, en el tema del litio, que las haga acá. Que no se las lleve a China para hacerlas ni fabricarlas ahí. Que se fabrique ahí. Entonces nosotros sí nos vamos a enriquecer. Porque si no nos conformamos con muy poco. Bueno, ahí es donde volvemos a la discusión nacional. Para que una para que una minera te procese el mineral en Salta, vos necesitas tener canales de comunicación eficientes que no te impliquen que si vos haces la batería en Salta te sale 8 veces más cara llevarla solo hasta Buenos Aires, claro. Y eso incrementa y hace inviable. Pero eso lo ¿Cómo se resuelve eso? Ahora. Eso ahora. Se resuelve Sí. desde el orden nacional. Claro. Los presupuestos provinciales no aguantan el desarrollo de los ferrocarriles. Entonces, ahí es donde toma relevancia la candidatura del gobernador. Cuando uno dice, para resolver los problemas, primero hay que conocerlos. Uno no puede pretender que un presidente que nunca anduvo en subte pueda resolver los problemas del interior de la Argentina, digamos. ¿Cómo alguien va a resolver el sistema de transporte si nunca se subió a un colectivo? Entonces, lo que necesita la Argentina es desarrollar. ¿Pero cuál de los que hoy son candidatos a presidente subió un colectivo? Bueno, entiendo que en el caso el caso del gobernador que estudió en Buenos Aires, seguro tomó colectivo, seguro utilizó el subte. Estamos hablando de Urtubey. Exactamente. Digo, la Argentina tiene problemas estructurales que solo se resuelven desde el gobierno nacional. No sé si estuviste en Buenos Aires hace poco, hay una obra que se está haciendo que es el Paseo del Bajo. Son más de 400 millones de dólares y el gobierno en estos 3 años tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda. Uno dice, bueno, ¿dónde está esa plata? Podría haber estado en ferrocarriles, podría haber estado en autopistas que conecten el norte, y eso sí nos permitiría pensar en cómo desarrollamos la minería hacia adelante. Ahora, estamos en el medio ya inmersos en un año electoral donde solamente el justicialismo y Unidad Ciudadana tienen 4 candidatos a gobernador, precandidatos a gobernador, 4. Lo vamos a presentar después en nuestro próximo programa. Cada uno, me imagino, tiene que tener un plan, porque lo que no queremos es que nos sigan contando que somos pobres. Queremos salir de esa pobreza. Una de las formas es esa que estamos diciendo ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo va a quedar esta provincia a fines de este año? En 8 meses más vamos a tener que elegir un gobernador de la provincia. ¿Qué tendría que tener en cuenta el elector? Mirá, Pero el otro día, hablando con vos por radio, me dijiste algo que es como que me hizo ruido. Entonces ahora te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué tendría? ¿Cuál es la mirada de un elector? La Argentina... No quiere decir que estamos induciendo al voto. No, para nada. Además, faltando 8 meses, claro. Creo que la gente... Argentina va indefectiblemente a una crisis económica, yo no tengo duda, lo vengo Estamos diciendo, en una crisis económica. Sí, digo, va a Se puede profundizar más todavía. más compleja. Yo lo vengo planteando desde el 2015, en su momento era único, solitario, diciendo que esto iba a terminar mal. Estamos yendo hacia eso. El año que viene, la Argentina va a tener un año muy malo en lo económico, por ende las provincias también van a estar en una situación compleja desde la economía. Te doy un dato para que vayan viendo. Hoy en Salta estamos recibiendo de recaudación 300 millones de pesos menos cada mes, con lo cual se está agravando muchísimo la situación. ¿Qué necesita la provincia para lo que viene en la Argentina? Alguien con capacidad de gestión, alguien con experiencia en la gestión. No hay margen para improvisaciones, no hay margen para funcionarios haciendo pasantías. Necesitamos a alguien O sea, que el Estado no es una escuela. No, el Estado La gente no es que una asume escuela. tiene que saber qué es lo que van a hacer, por eso me importa mucho conocer el plan.
Yo si también, a mí me parece que, y me parece buenísimo que lo plantees, porque me parece que todo el periodismo en Salta debería atosigar a los candidatos para que planteen cuál es el plan que tienen. No solamente el plan, sino cómo piensan llevarlo a cabo. Exactamente. Pues yo puedo decir, tengo un plan. Ahora ese plan puede ser ideal, pero tiene que ser un plan realista que se pueda aplicar. Yo acá, creo que sí, ¿no? y que necesitan los salteños ver eso para en base a eso votar. No podemos volver a votar porque el candidato baile o cante o tire globos de colores, digamos. Ya hemos visto lo que pasa cuando se vota con ese marketing político. Hay que votar... ¿Eso va para la nación? Totalmente. ¿Y acá en la provincia? Hay que votar, bueno, hay que poner sobre la mesa la experiencia y la capacidad de gestión y el modelo que quieran llevar adelante de Salta y cómo, y en base a eso creo yo que hay que tomar la decisión, porque los años que se vienen en la Argentina son muy complejos, por lo cual en Salta hay que estar preparados para esa adversidad. Yo creo que ese es un aporte sustancial al proceso democrático. Esta democracia tiene de una vez por todas que fortalecerse, pero ser más transparente, más abarcativa y dar resultados. Todavía no tenemos resultados. Más allá de ir a elegir, nos fue mal con todo eso, ¿no? Entonces hay que elegir, y como decimos, es importante que el elector tome conciencia de lo que tiene que hacer. ¿Cómo termina el año acá en Salta? ¿Vamos a tener equilibrio fiscal este año? Sí, este año vamos a terminar con equilibrio fiscal. Fue una meta que nos pusimos al inicio de la gestión. El año pasado la cumplimos y este año vamos a hacer todo también para cumplirlo. ¿Les costó mucho revertir los 4.800 millones que tenían de déficit? 4.800. ¿Me equivoco en la cifra? No. Sí, fue un trabajo muy, muy duro. La verdad que los primeros meses fueron muy complejos. Tuvimos mucho trabajo, pero por suerte, como te decía, el acompañamiento político fue fundamental. Sin eso no se podría haber hecho. Ajá. Y yo públicamente le agradezco a la oposición, porque la oposición supo acompañar en ese momento decisiones y leyes que había que aprobar. Y eso también demuestra la madurez institucional que tiene Salta, a diferencia de otras jurisdicciones o incluso de la Argentina en muchos casos, ¿no? Bueno, Emiliano Estrada, 33 años, es el ministro de Economía de Salta y nos ha transmitido una serie de conceptos que a mí me parecen relevantes, ojalá que para vos también. Emiliano, gracias. Gracias por invitarme, muy bueno. No te olvides que siempre te digo esto, la brújula para que nunca perdamos el rumbo. Hasta la próxima semana.